Tragedia y comedia, clase para los estudiantes de séptimo grado de la institución educativa Dolores María Ucros. Iniciamos recordando el origen del teatro o el origen de la tragedia y la comedia. Ya hemos hablado en otras ocasiones que a lo largo de la historia el hombre siempre ha dirigido su atención hacia su mundo interior. Y debido a esta búsqueda, él empieza a producir diferentes manifestaciones artísticas, así como lo son las tragedias, o en su tiempo fueron las tragedias griegas, que con el paso del tiempo, en contraposición a estas, dieron como origen la comedia y otras manifestaciones. Este se dio en Atenas, en Grecia, y su origen se dirige hacia los rituales que se hacían en Atenas en honor al dios Dionisio, cuyo fin era exaltar los procesos de fecundidad. Por eso se llamaban las fiestas dionísicas. La tragedia tenía una función o tiene una función educativa. Ella, a través de la mímesis, que es el arte de imitar, debe producir o generar una catarsis, que es el proceso de limpieza espiritual de la persona que está observando la tragedia. A través de esa catarsis y de esa mímesis que está observando, el hombre debe aprender a limpiar su espíritu. Entonces, la función de la tragedia es aprender a través de la imitación la limpieza de su propio espíritu. Los temas más comunes de la tragedia son el destino, la lucha que hay siempre entre sus personajes por cambiar sus destinos, la libertad, el amor, la justicia. Todos esos temas son envueltos en una situación que va a generar mucho dolor para sus personajes y que estos deben tratar de superarlos, pero en ese proceso de superación, lo que es el horror, la desgracia y el final, que casi siempre es la muerte, los atañe de una manera impresionante. Tal es el caso de la tragedia magna de Edipo Rey, un hombre cuyo desde su nacimiento su destino es importante en su vida. Un hombre que vaticinan que matará a su padre y se casará con su madre. Y muy a pesar de que su padre trata, enviándolo a matar, trata de evitar este destino, las vueltas de la vida y la ley misma del destino hace que se cumpla lo que ya la vida tenía preparado para ellos, terminando en la muerte del padre de Edipo en manos de su propio hijo, la boda y la procreación de hijos con su madre, y al final queda ciego. Una tragedia en los tiempos de la época griega iniciaba con un prólogo, o sea, con la introducción de la temática que se iba a tratar. Era la presentación al público, al auditorio, y luego se encontraban con un canto de entrada. En ese canto de entrada empezaban a desfilar los personajes, el coro, y luego en el recital cada uno de los personajes empezaba a entonar las poesías, las canciones que eran los libretos. Casi al final el coro hacía presencia porque era la parte fundamental, era como la conciencia de, de, esa, de esa presentación, de ese mensaje, y el éxodo, que es la salida final de los personajes. Los recursos que se utilizaban en la tragedia eran máscaras, porque estas ayudaban a darle expresión a las emociones que ellos querían transmitir a través de su cuerpo y de su baile. Recordemos que eran todos hombres los que participaban en estos espectáculos, porque las mujeres tenían prohibido ser
participar en la actuación. Entonces los hombres utilizaban máscaras para darle mayor expresividad a sus emociones. Además de eso, teniendo en cuenta la parte logística y la estructura de lo que es el teatro, ellos usaban, los personajes usaban unos coturnos, que son unos zapatos altísimos que le elevaban al actor. Entre más alto, más importante eres tú en la obra. El coral era el que más alto los tenía, se llaman coturnos, y eran para que el auditorio pudiera identificar a los personajes. Los personajes de la tragedia se caracterizaban porque la mayoría de ellos solían ser dioses o semidioses. De lo contrario, gente de la nobleza, gente importante, héroes y reyes. Por ejemplo, Electra es un personaje que era hija de un par de reyes y ella protagoniza una tragedia en la cual se enamora o crea un vínculo diferente con su padre. Los dramaturgos más importantes de Grecia fueron Esquilo, Sófocles, Eurípides. Ellos fueron grandes, dejaron en nuestra historia grandes tragedias cargadas cada uno de nuevas técnicas y nuevos elementos que las hacían especiales a cada una de ellas. Cuando hablamos de la comedia, nos debemos ir a la risa, a lo que logra ese actor, el dramaturgo con sus libretos, el arte de hacernos reír, pero también de reflexionar. La comedia termina convirtiéndose, además de una forma de entretenimiento, de una forma agradable de divulgar la ideología del momento. Era una forma de realizar una crítica social. Los orígenes de la tragedia, si bien nacen también en Grecia y están también unidos a las celebraciones de Dionisio, son más populares, son más del origen del pueblo. El sentir del pueblo es el que se hace o hace que se viva una comedia. En la comedia se empezaban a criticar situaciones sociales o situaciones familiares de una forma que generara risa, pero que terminara también llevándonos a la reflexión. Su unidad es muy parecida a la de la dramática. La única diferencia es que en esta, el final de la tragedia, de la comedia, su final es provocar risas. En cambio, en la tragedia, siempre el final va agarrado de la muerte. En la parte central, lo que llamamos debate, es donde se busca que el público genere una reflexión. Y cuando el coro le habla al público es para entregarle una conclusión de esa unidad sarcástica que se utilizó. Por eso sus desenlaces son felices y la característica principal es la ridiculización de los defectos. Es para ridiculizar aquello que el pueblo no le gusta, que no está de acuerdo. Los temas principales de la comedia vendrían siendo la cotidianidad, los bajos impulsos humanos y las imitaciones de esas grandes obras, de esas tragedias que se presentaban para la clase alta de Grecia y de Roma, pues el pueblo la ubicaba en las calles, en sus espacios dedicados a burlarse o a imitar esas grandes obras. Ellos también utilizaban máscaras, pero sus zapatos, fíjense que son diferentes, son suecos totalmente hechos en madera, pero que conservan la función de elevar al personaje. Los dramaturgos o comediantes son Plauto y Terencio, fueron los más grandes dramaturgos y se encontraban en la ciudad de Roma. Por eso se llama dramaturgos latinos, porque dominaban pues como idioma central
Las evidencias de aprendizaje para esta semana. Estas evidencias de aprendizaje las vamos a entregar el día noviembre 6 del 2020. Lo primero que vamos a hacer es darle respuesta a la primera pregunta que me lleva a hacer una comparación entre los personajes de la tragedia y los personajes de la comedia. ¿Por qué los personajes de la tragedia son virtuosos y pertenecen a la clase social alta, mientras que los personajes de la comedia son personajes corrientes y de la clase social baja? En el segundo punto, les entrego un fragmento de una obra titulada La Asamblea de las Mujeres. En este fragmento vamos a identificar las características y vamos a ubicarlas ya sea en comedia o en tragedia. Y vamos a decir el por qué importante. No es que me van a colocar solamente es comedia, es tragedia, sino que vieron en el fragmento que los llevó a esa conclusión. El tercer punto, piensen en algún programa de televisión actual que tenga características de comedia o tenga características de tragedia clásica y escriba el nombre identificando los elementos comunes. Si es una comedia, voy a identificar qué elementos comunes hay en ese programa de televisión moderno, actual, contemporáneo, con la comedia griega. Y de igual forma si estoy hablando de una tragedia. Por último, voy a elaborar un cuadro comparativo, ojo, no es un cuadro sinóptico, voy a comparar comedia y tragedia, voy a comparar características de ambas y las voy a ubicar en mi cuadro. Entonces, muchísimas gracias, chicos, estoy pendiente con su respuesta, éxitos en el trabajo del día de hoy.